Buenos días, que Dios me los bendiga a todos. Gracias a Dios que aquí estamos en la Iglesia Bautista de Galloway, que está en Mesquite, Texas. Y le damos gracias a Dios por lo que nos están viendo en vivo y también por aquellos que van a estar viendo, escuchando la palabra de Dios. Siempre es un gozo, un privilegio de predicar la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Colosenses capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 24 hasta el 29. Colosenses 1, empezando en el verso 24 hasta el 29. Vamos a estar viendo el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles, pero también vamos a ver algo que normalmente no nos gusta hablar, y es el sufrimiento que hay en el ministerio. Hay gozo y sufrimiento, pero siempre nos queremos concentrar en el gozo. Pero bíblicamente el ministerio es sufrido, y vamos a ver por qué. Colosenses 1, empezando en el verso 24, dice así la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencial de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Amantísimo Dios, Padre eterno, te alabamos y glorificamos su santo nombre. Señor Jesús, gracias por su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ayúdenos a entender, Señor, que para seguirle a usted tenemos que pasar por todas las cosas que usted pasó. Nos gozamos en su victoria y también nos gozamos en su sufrimiento cuando estaba aquí en la tierra. Ayúdanos a entender que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida del creyente, y también que usted nos ayude a entender que siempre va a haber gozo de servirte, y que usted sea glorificado a través de este mensaje. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es lo que vamos a estar hablando hoy en día. Como creyentes somos identificados por varias razones, pero la razón número uno, somos identificados por el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, también somos identificados por su resurrección, y eso va a suceder cuando demos el último respiro aquí en la tierra, o Jesús venga por nosotros en el rapto. Entonces nos identificamos en la muerte, el entierro y la resurrección. Y si somos sinceros, no queremos hablar del dolor y el sufrimiento. Si somos honestos, queremos hablar de la resurrección, que algún día vamos a tener un cuerpo glorificado, que todos aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar. Pero también hay que hablar del sufrimiento que hay en la vida del creyente. Y vamos a ver
también vamos a hablar de las clases de sufrimientos que hay. Y es como hoy en día sufrimos por varias razones y ahorita estamos sufriendo por el COVID-19. Ha causado mucho dolor, muchos han quedado enfermos, hasta algunos han fallecido, hasta pastores han perdido sus vidas por el COVID-19. Entonces vemos que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida del creyente y que Dios nos ayude a aceptar esta realidad. Por eso que siempre menciono, hermanos, por eso hay que tener cuidado con aquellos que predican que Dios no desea que usted sufra físicamente, emocionalmente y especialmente económicamente. Y en el verso 24, Pablo menciona las aflicciones de Cristo. Entonces, no solamente porque murió en la cruz del Calvario, pero estamos hablando también del dolor emocional, el dolor físico, el dolor de cuando aún estando en la cruz, de cómo sus discípulos corrieron, lo abandonaron. Entonces, le damos gloria al Señor que si alguien sabe lo que es el sufrimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es parte también de nuestras vidas. Así como el Señor sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Lo único, los que estamos aquí en los Estados Unidos, no sabemos lo que es persecución. Nosotros no sabemos lo que es que nos golpeen por la causa de Cristo, que el gobierno nos ataque, nos tire en la prisión, nos vayan a maltratar. Por ese lado no sufrimos, pero sí sufrimos por otras clases de aflicciones. Entonces Jesús vino a esta vida para dar su vida por nosotros. Él murió por nuestros pecados y gloria a Dios que lo hizo, porque esa era la única manera que el ser humano pueda ser perdonado y ofrecer vida eterna. Ahora en el verso 24, cuando Pablo dice lo que falta, no sabemos exactamente qué es lo que Pablo quiso decir con esto, cuando él dice que y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. No se sabe exactamente qué quiere decir esto, pero déjame decirle, hermanos, que algo sí entendemos acerca de esto, es que en Cristo nada le falta. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos que hacer otras cosas para obtener la salvación, eso sí sería un sufrimiento. Si aparte de Cristo tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que orar estas oraciones 5 o 6 veces al día, si tenemos que aprender esto, si tenemos que ir aquí y ir allá para tener la salvación, entonces eso sí sería un sufrimiento. Y la muerte del Señor Jesús hubiera sido en vano. Entonces, le damos gloria a Dios porque en Cristo Jesús nada nos falta. La muerte fue suficiente. Todo aquel que clame, todo aquel que confiese que Jesús es Dios y Salvador, en esos momentos tendrá vida eterna. Y por eso le damos gloria al Señor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El mensajero de Cristo va a sufrir por la causa de la iglesia, por la causa de Cristo. Sufrimos porque nuestro Señor sufrió. Pagamos, hermanos, hay que pagar un precio para que otros puedan venir al conocimiento de Cristo. Y cuando empezamos a hablar con personas que no conocen a Cristo, sufrimos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque muchos rechazan. Algunos se burlan de cristianos. Algunos les gustan criticar a los cristianos. Nos dicen que somos hipócritas, que nos gusta juzgar.
Y también vemos el otro aspecto de la moneda, el otro lado de la moneda, que algunos simplemente vienen a la iglesia porque necesitan ayuda económica, o necesitan ayuda física, necesitan ropa, necesitan ayuda con la renta. Y sí, pero no tienen ningún deseo de las cosas de Dios, y eso duele. Sufrimos por ese aspecto. Entonces, por eso el ministerio es doloroso. Hay dolor y sufrimiento. Entonces podemos ver también, algo que también sufrimos como creyentes es ver de cómo el pecado está afectando a aquellos que no conocen a Cristo. Podemos ver, lo vemos en la iglesia, lo vemos afuera de la iglesia, lo vemos en las noticias, a veces lo vemos en nuestra misma familia. Malas decisiones porque simplemente no conocen a Cristo. Y aún siendo creyentes, todavía cometemos faltas y cometemos errores donde uno sufre por esa causa. Entonces sufrimos por los dos lados. Sufrimos porque hay personas que no conocen a Cristo y uno puede ver el dolor y el sufrimiento que el pecado le está causando. Y también en el otro sentido, creyentes también, casi lo mismo. Creyentes que ya deben de saber, deben de ser maduros espirituales, pero cometen faltas, hacen cosas que no deben de hacer, y eso causa dolor también al cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender que cuando las personas vienen al conocimiento de Cristo, hay que enseñarles que puedan seguir a Cristo Jesús. Sí, es un gozo, una alegría cuando un pecador se arrepiente. Y hay que dedicar tiempo para discipular a ese nuevo creyente. Hay que invertir tiempo para ayudarlos, animarlos para que sigan fieles a Dios. Porque el dolor y el sufrimiento va a venir por la causa de Cristo. Es algo que les tenemos que decirle al nuevo creyente. Gloria a Dios por esta decisión que has tomado, pero a la misma vez prepárate. Prepárate porque ahora el enemigo de nuestras almas está enojado y va a hacer todo lo posible para que te desanime y no regreses a la iglesia, para que digas en tu mente, no vale la pena seguir a Cristo. Wow, seguir a Cristo cuesta mucho. Y déme decirle que ese es el plan del enemigo, y déme decirle que seguir a Cristo vale toda la pena. Entonces, tenemos que entender que hay un precio muy alto de seguir a Cristo, de hacer la voluntad de Dios. ¿Es imposible? No. Pero si uno se compromete, si realmente amamos al Señor Jesús, nos vamos a someter a todo lo que dice Dios. Nos vamos a someter totalmente a la voluntad de nuestro Dios. Les quiero leer algo bien rápido que está en Lucas 14, empezando en el verso 27. Lucas 14, empezando en el verso 27, que dice así. Este es el Señor Jesús hablando acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Este es el Señor mismo, lo que Él dice si alguien quiere ser seguidor de Él. Esto es lo que Él dice: si quieres seguirme, entonces esto es lo que tienes que estar dispuesto a pagar. En el verso 27 dice así: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow. La cruz representa el dolor, el sufrimiento. Representa el mensaje de Cristo. Si no estamos dispuestos de sufrir por la causa de Cristo, dice el Señor Jesús que no puede ser mi discípulo. Si ser seguidor de Cristo te va a causar dolor, te va a causar pena, te va a causar vergüenza, te va a causar dolor, entonces Jesús dice no puede ser.
no puedes ser mi discípulo. No me puedes seguir solamente cuando todo está bien. Me tienes que seguir aún cuando las cosas están mal. Y eso es lo que Jesús dice en el verso 27 y dice así lo siguiente. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Wow, entonces Jesús está diciendo, mira, yo te amo, por eso di mi vida por ti. Ahora, me alegro mucho que me hayas confesado como Dios y Salvador. Pero a la misma vez, eso quiere decir que me tienes que seguir. Y para poder seguirme, tienes que tomar tu cruz. Eso representa dolor, sufrimiento. Y no puedes, en cualquier momento, no puedes decir, no aguanto más, no puedo seguirte. Aquí de una buena ilustración, un buen ejemplo, dice el que va a construir una torre, considera todo el costo, tiene que considerar todo lo que le va a costar. Y hace la determinación, sí, estoy dispuesto de pagar el precio, estoy dispuesto de hacer todo lo posible para que este edificio se pueda construir. Entonces quiere decir que a seguir a Cristo tenemos que ser sabios. Tenemos que entender que hay un precio que tenemos que pagar. Estamos edificando un edificio. Y van a haber obstáculos y van a haber... Mira, y qué interesante que Jesús dice que si dejas de terminar de construir este edificio, la gente se va a burlar. Y es ahí donde el Señor Jesús se ve mal. Es cuando la gente dice, mire, empezó contento, un aleluya, y cargando su Biblia y testificando. Mírelo, pero ahora que le llegó una crisis, mira, y va a la iglesia, no carga su Biblia, y la gente se empieza a burlar. Pero ¿quién es el que se ve mal? El Señor Jesús. Entonces el Señor le dice a cada persona, te quiero perdonar, te quiero salvar, pero me tienes que seguir. No importa lo que te pase en tu vida, pero yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a ayudar para que puedas salir adelante. Y qué pena es, hermanos, cuando personas, y quizás por las emociones, aceptan a Cristo, lo que sea, se bautizan, pero cuando empiezan a sentir el calor de lo que es la gente se burla de ellos, la gente los critican, la gente le empieza a burlarse de ellos, como que de repente dicen, wow, esto no vale la pena, esto no es para mí. Que Dios ayude a esas personas. Y solamente el Señor sabe si uno es genuino o no. Pero este es el precio que tenemos que pagar si queremos seguir a Cristo. Y también, hermanos, eso demuestra nuestra lealtad con Cristo Jesús. Es fácil decir gloria a Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas están mal, aún vamos a confiar en Dios, aún vamos a persistir en las cosas de Dios. Si Jesús sufrió por nosotros, nosotros vamos también a sufrir por la causa de Cristo. Jesús quiere construir una vida nueva en el ser humano. Lo quiere perdonar, lo quiere salvar, lo quiere transformar en un instrumento que pueda glorificar a Dios, pueda compartir el mensaje de Dios con otros. Y es por eso que el enemigo nos va a atacar. Por eso que el enemigo nos va a tirar todo lo que él pueda. ¿Para qué? Para que nos rindemos.
para que podamos decir, ya no puedo más. No, esto no vale la pena. Porque eso que le dice al mundo, que el cristianismo no vale la pena. Cuando el creyente se rinde, se aparta, o el mundo empieza a decir, entonces, ¿para qué? ¿Por qué yo debo de seguir a alguien que quizás voy a abandonar, quizás me voy a desanimar? Si estos se desanimaron, quizás yo también me voy a desanimar. Entonces, hermanos, por un lado, gloria a Dios que el mundo nunca nos va a decir, admiro lo que ustedes hacen, admiro qué tanto ustedes aguantan, les admiro su persistencia. El mundo nunca nos va a decir esto, pero sí lo van a pensar. A pesar que está sufriendo, a pesar de todo lo que le está pasando, sigue amando a Dios, sigue alabando a Dios. ¿Y por qué? Y eso va a causar interés, eso va a causar que ellos se interesen en las cosas de Cristo. Pero el enemigo nos quiere destruir. Pablo entendió, no puedo renunciar por las aflicciones que voy a tener en el ministerio, en la vida personal. Si alguien tenía una razón por qué renunciar, era el apóstol Pablo. Todas las cosas que le sucedieron a Pablo, todos los sufrimientos, las persecuciones. Si alguien tenía una razón, una excusa de decir, ya no puedo más, era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nunca se rindió. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios lo usó grandemente para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Ayudó a discipular pastores, evangelistas, misioneros. Entonces, si Pablo se hubiera rendido, si Pablo se hubiera dicho, no, yo no puedo más, entonces yo creo que esto hubiera cambiado la historia en el Nuevo Testamento. Pero gloria a Dios que aún sufriendo, Pablo iba hacia adelante. Pablo seguía predicando. Hasta en una ocasión, al apóstol Pablo le echaron piedras. Y pensaron lo peor. Ya murió Pablo. Y de repente se levanta, se sacude. Y dice, no, el ministerio tiene que continuar. Pero Pablo, no necesitas descansar. No, vamos. Hay que seguir. Hay que continuar en el ministerio. Y es por eso que esto es muy, muy importante. Porque aún estamos viendo que aún creyentes se están desanimando, están dejando de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar por otros. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que es, que el dolor y el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Pablo entendió, si yo dejo de ser ministro de Cristo, eso quiere decir que no vale la pena seguir a Cristo. Si yo abandono el ministerio, es como estoy diciendo, seguir a Cristo no vale la pena. Pero en el verso 24, y gloria al Señor, lo primero que dice Pablo en el verso 24, ¿qué es? ¿Ahora me qué? Ahora me gozo. Ahora me gozo en las aflicciones de Cristo, en las aflicciones de ustedes, en las aflicciones que yo tengo, porque eso nos ayuda a entender que ese es el precio que tenemos que pagar. Estaremos dispuestos de seguir a Cristo, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles. Vamos a poder decir, me gozo en el Señor, me gozo en esta aflicción. Y Señor, vale la pena sufrir por tu causa y vale la pena de seguir adelante, enseñando y predicando la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, vale la pena. Sí, el ministerio es sufrido. Siempre me acuerdo de aquel pastor que ha dicho, que dice que la mejor la iglesia perfecta es la iglesia donde en el edificio no hay nadie. Sí, la iglesia perfecta es la iglesia cuando está vacía, porque ahí no tienes que enfrentarte con la gente, no hay problemas, no tienes que discutir con nadie, no hay conflictos. Y por un lado tienes razón, pero lamentablemente la iglesia está llena de personas, de creyentes, de inconversos, creyentes maduros, creyentes inmaduros, y por eso hay aflicciones en el ministerio. Entonces, en los versos del 25 al 29, podemos ver que somos llamados para presentar el mensaje de Cristo. Ahora, para que no haya ninguna confusión, porque a algunos les gustan decir, oh, pero yo no soy ministro, yo no soy evangelista, yo no soy misionero. Podemos decirle algo. Yo estoy seguro que usted tiene a alguien en su familia que no conoce a Cristo. Yo estoy seguro que usted donde trabaja hay personas que no conocen a Cristo. Estoy seguro que donde usted vive hay personas que no conocen a Cristo. Entonces, podemos decir, oh, bueno, no tengo a quien evangelizar. Todos necesitan de Cristo. Entonces, todos, sí, hay personas que sí, Dios llama al ministerio, pero todos somos llamados a presentar el mensaje de Cristo Jesús. ¿Quién le va a hablar a ese ser querido de Cristo? ¿Quién le va a hablar a ese compañero de trabajo? ¿Quién le va a hablar a su vecino, a nuestros vecinos de Cristo? Somos nosotros, ¿verdad? Sea usted pastor o no pastor, evangelista o no evangelista, alguien les tiene que compartir el amor de Cristo. Entonces no es solamente para evangelistas, pastores, misioneros, es para cada creyente. Por eso la gran comisión es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ese es cada creyente. Entonces, los versos del 25 al 29, todos somos llamados para evangelizar. Y dice Pablo en el 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Que quiere decir que no podemos escoger lo que queremos decir. Y eso es parte también de la aflicción y el sufrimiento. Hay temas que tenemos que hablar, que la gente está viviendo. Tenemos que hablar sobre el pecado. Tenemos que hablar sobre el aborto. Tenemos que hablar sobre el divorcio, lo que es el adulterio, fornicación. Tenemos que hablar de temas que a la gente no le va a gustar. Por eso dice Pablo en el 25, para que anuncie cumplidamente las palabras de Dios. No podemos dejar nada fuera. Por eso que debemos de predicar libros completos, porque así no dejamos nada fuera. Si no podemos escoger lo que, bueno, esto es lo que me gusta, no, tenemos que predicar cumplidamente toda la palabra de Dios. Todos esos temas que aún son duros de predicar, pero se tiene que hacer. Dice en el 26, dice Pablo, menciona que el misterio de Dios se ha manifestado. Gloria a Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, de acuerdo al verso 27, que es Cristo en vosotros. Es un misterio porque el judío se creía que ellos eran los meros meros. Ellos siempre les gustaban decir, oh, somos semillas de Abraham, somos descendencia de los patriarcas. Y pensaban que, porque eran descendentes, pensaban que ellos iban allá a ir al cielo. Y Jesús le dice, no. Ellos también tuvieron que arrepentirse. Ellos también pasaron por ese proceso de confesar a Dios. Y esto era el misterio. Que Jesús no vino no solamente por el pueblo judío, sino también vino para alcanzar a todos, incluyendo a los gentiles. ¿Qué son gentiles? Aquellos que no son judíos. Esos los coreanos, los rusos, hispanos. Todos somos, si no eres judío, eres un gentil. Y gloria a Dios que ese es el misterio.
que también que Cristo vino para salvar, ofrecer perdón y salvación a todos, no solamente a un grupo de personas, solamente a una nación. Y para el judío esto era difícil de comprender. ¿Cómo que salvación para los gentiles? No lo podían captar, pero para ellos fue un misterio. Para nosotros, gloria a Dios que Jesús vino para salvar a todos. Y han sido los gentiles que han aceptado a Jesús más que la nación de Israel. Entonces, también vemos también que el misterio es Cristo que está en vosotros, pero a la misma vez también dice Pablo, y es por eso que me gozo, porque también recibimos las riquezas y esperanzas que hay en Cristo Jesús. Sí, hermanos, hay dolor, hay sufrimiento, pero a la misma vez dice Pablo que también recibimos las riquezas y la esperanza que hay en Cristo. ¿Y cuál es la esperanza? La vida eterna. ¿Cuál es la esperanza? Que usted va a salir. Jesús nos va a ayudar a salir de esa situación dolorosa. Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Por eso Pablo dice que me gozo, porque también en esto. Verso 28 dice que vemos el propósito de presentar el mensaje de Cristo. Dice Pablo en el 28, amonestando a todo hombre. Y es aquí, como estaba diciendo, hermanos, cuando Pablo dice que hay que enseñar cumplidamente la palabra de Dios, hay que siempre demostrar a la persona que la razón por qué el dolor y la aflicción existe es por el pecado. El pecado causa dolor. Tenemos que llamar la atención. El corazón del problema humano es el problema del corazón humano. El problema no es la política, los presidentes, los gobernantes, mamá y papá, los abuelos. El problema es uno. El pecado corre por nuestra sangre. Ese es el problema de la humanidad. Somos nosotros mismos. El pecado nos hace hacer cosas que a Dios no le agrada. Por eso que Dios envió a Jesús para morir por nuestros pecados. Y que todo aquel que lo confiese tendrá perdón y salvación. Pero muchos no lo van a ver de esta manera. Muchos se van a enojar. Muchos hasta aún dicen, no, eso insulta. ¿Cómo que así que yo soy un pecador? Y no que yo te estoy diciendo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, le damos gracias a Dios y que Dios nos dé la valentía. Tenemos que amonestar a toda persona, porque ese es el problema de la humanidad. El problema somos nosotros. Y Cristo es la solución. Somos infectados por el pecado. Por eso el ministerio es doloroso. Vemos personas sufrir por causa del pecado. Y lo más triste es que muchos no piden ayuda. No quieren vivir de esa manera. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible que no hay duda que estás sufriendo? Tu familia está sufriendo, pero quieres continuar en el pecado. No quieres cambiar. ¿Por qué quieres seguir en esta tormenta? ¿Por qué quieres seguir en este dolor? Ese es el poder del enemigo. Y es por eso que tenemos que amonestar, tenemos que llamar la atención. Y Pablo dice que sí, eso causa dolor y es doloroso de ver personas que rechazan a Cristo y siguen sufriendo por el pecado. Y estas personas están en nuestras familias, trabajan con nosotros, viven a nuestro alrededor. Lo vemos cuando vamos en los lugares públicos, vemos la gente sufrir por la causa del pecado y muchos de ellos no les importa porque esto es lo que ellos han decidido, el enemigo los tiene ciego, pero por medio de la palabra de Dios, Dios les puede dar esa luz. Cristo les puede dar esa vista para que se den cuenta de su condición y se puedan arrepentir de sus pecados.
Y gloria a Dios porque algunos vienen al conocimiento de Cristo. Muchos van a rechazar, pero algunos van a venir al conocimiento de Cristo Jesús. Y esto era el gozo del apóstol Pablo. Sí, algunos rechazan, pero algunos reciben. Algunos creyentes van a ser inmaduros, pero algunos van a ser maduros. Algunos van a captar y se van a comprometer de seguir al Señor fielmente. ¿Por qué Pablo se goza en el ministerio? En el acuerdo del 28 dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Porque cuando enseñamos la palabra de Dios, Dios empieza a transformar la vida de esa persona. Algunos vienen al conocimiento de Cristo y ahora ese nuevo creyente de repente tiene deseos de las cosas de Dios, hay un interés, el Espíritu Santo toma esa vida, lo empieza a transformar y lo empieza a usar para su honra y su gloria. Y por eso, hermanos, vale la pena sufrir. Cuando vemos creyentes venir a esa madurez espiritual, decimos, gracias Señor, valió la pena invertir. Quizás los demás lo hagan en su tiempo, o quizás no lleguen a esa madurez espiritual, pero algunos sí lo van a lograr hacer. Por eso que Pablo dice en el verso 28, que el propósito de anunciar el Evangelio, el propósito de esto es que la persona llegue a la perfección en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que venga a una madurez espiritual en Cristo, que ahora Dios lo usa para su honra y su gloria. Y aún sí, y a veces eso sucede en los años, pero gloria a Dios. Algunos creyentes están ahí, pero todavía no han logrado esa madurez espiritual. Todavía hay que llamarles la atención porque son carnales o todavía no piensan de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso causa dolor, pero a la misma vez van a haber aquellos que lo van a captar. Y es un gozo de verlos a ellos crecer espiritualmente. Qué gozo es cuando empiezan a servir, cuando empiezan a impactar vidas. Por eso vale la pena sufrir. Y termino con el verso 29. ¿Por qué Pablo se gozó en las aflicciones? Porque dice Pablo que todo esto es posible, porque la potencial no viene de nosotros, sino viene de Cristo. Una vez más dice el verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencial de Él. Pablo no dice por mi potencial. Pablo está diciendo todo lo que yo hago, enseñar, predicar, todo esto es posible por la potencial que Cristo me da. Y hermanos, eso es un gozo. Y eso nos debe de causar alegría, eso nos debe de causar mucho gozo a saber que no es por mi propia fuerza que lo puedo hacer, sino lo hago porque Cristo me da la potencial para hacerlo. Y aún tenemos que ser honestos, hermanos, que nosotros no tenemos ninguna potencial. No hay nada en nosotros que podemos decir, oh sí, yo puedo hacer esto por aquello, por la educación, porque fui discipulado por... No, hermanos. El potencial, todo viene de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos perdone si tomamos el crédito por todo lo que nosotros hacemos. Porque todo es por su gracia. No lo merecemos, pero Dios nos da de todos modos. ¿Por qué puedo predicar? ¿Por qué puedo enseñar? ¿Porque fui al colegio? ¿Porque fui aquí y ahí? No, porque Cristo me da la potencial para poder hacerlo. Nunca podemos tomar el crédito por lo que Dios nos ha dado para poder hacer. Y Pablo se goza porque él entendió
que todo lo que yo hago ha sido por la potencial que hay en Cristo Jesús. No hay ninguna potencial en mí. Por toda la potencia viene del Señor Jesús. Y Él dice, la cual actúa poderosamente en mí. No es por nuestra fuerza, no es por nuestros estudios, por nuestra sabiduría. Todo viene. Dice, luchando según la potencial de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oh, por eso nos podemos gozar en el Señor. Porque no soy yo, no es mi opinión, no lo hago por mi propia fuerza. Todo viene del Señor Jesús. Todo lo que yo hago es simplemente por su gracia. El Señor me lo permite, porque Él es el que me da la fuerza. Él es el que me da la sabiduría para yo poder hacer su voluntad y poder predicar su mensaje, poder enseñar su santa palabra, la cual actúa poderosamente en mí. Todo lo que hacemos, hermanos, es por la gracia de Dios. Él me ha dado todo lo que necesito para hacer su voluntad. Y por eso debemos de gozarnos. Sí, van a haber aflicciones. Sí, la gente nos causa dolor. Los hijos causan dolor por malas decisiones que toman. Hay personas de nuestra familia que están sufriendo por causa del pecado. Y eso nos hace sufrir. Cuando vemos en las noticias, donde trabajamos, donde vamos en nuestra vecindad, podemos ver el dolor que hay por el pecado. Pero gloria a Dios, que también tenemos que entender que algunos van a aceptar a Cristo. Y le tenemos que hablar a todos. No podemos decir, nunca podemos decir, oh, esa persona no se puede alcanzar para Cristo. Porque mire lo que Cristo hizo en usted. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Hay sufrimiento en el ministerio, pero a la misma vez hay mucho gozo. Y déjeme decirle, vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Aunque sea si una persona se arrepiente, vale la pena. Amén. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos. Glorificamos su santo nombre. Señor Jesús, te damos gracias. Porque usted sabía el dolor, el sufrimiento que estaba delante de usted. Y usted sabe lo que es sufrir emocionalmente. Usted sabe lo que es ser rechazado, donde la gente lo critique. Usted sabe exactamente el dolor y el sufrimiento que nosotros pasamos. Pero a la misma vez, mi Señor, ha sido un gozo. Ha sido un gozo y es un gozo de servirle. A pesar de las aflicciones que hay en la familia, en la vecindad, en el mundo, adentro de la iglesia, Señor, vale la pena sufrir por su causa. Algunos van a venir al conocimiento de Cristo. Algunos van a alcanzar esa madurez espiritual. Y por eso vale la pena luchar. Vale la pena seguir adelante. Y que usted nos ayude, Señor. Que es un privilegio de sufrir lo mismo que usted ha sufrido. Y que usted nos dé la fortaleza y que usted nos ayude a entender que toda la potencial viene de usted y no de nosotros. Te alabamos y glorificamos su nombre y que usted reciba la honra y la gloria en este día y para siempre. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Le damos gracias a Dios que nos han podido ver.
Le damos gracias a Dios que usted nos ha podido acompañar en este día. Y como siempre, si usted necesita algo, necesita oración, ayuda, por favor, aquí estamos para servirle y que pase un día maravilloso en este día. Dios los bendiga.